Saludos jóvenes estudiantes de la Unidad Curricular Bioquímica. Continuando con el tema de las biomoléculas proteínas, vamos a recordar que los monómeros de estas biomoléculas son los aminoácidos que desarrollamos en el primer video. Entonces, en esta parte vamos a conocer lo que son las macromoléculas llamadas proteínas. Comenzamos. En cuanto a su importancia biomédica, podemos decir que una red de proteínas internas del citoesqueleto mantienen la forma y la integridad física celular. Filamentos de proteínas de actina y miosina forman la maquinaria contráctil del músculo. La hemoglobina transporta oxígeno, mientras que los anticuerpos circulantes en la sangre defienden contra invasores extraños. Las enzimas, estas proteínas que le vamos a hacer un particular y especial, tienen las siguientes funciones: que catalizan reacciones que generan energía, sintetizan biomoléculas y las degradan, replican genes y las transcriben. Entonces, de ahí radica su importancia biomédica y su estudio. Bien, entonces sabemos que por la primera parte de este tema conocimos unos aspectos y conceptos de lo que son las proteínas. Ahora le vamos a agregar que estas poseen un peso molecular que oscila entre 5.000 y muchos millones de datos. Tienen una diversidad funcional, es decir, las moléculas desde el punto de vista orgánico tienen o son las macromoléculas con más funciones dentro del organismo. Estas se clasifican de dos maneras, de acuerdo a su forma y su composición. Vamos a conocer, de acuerdo a su forma, pueden ser fibriales y globulares. En cuanto a fibriales, como la molécula de colágeno, estas son insolubles en óxido de hidruro, tienen larga forma como varilla y son físicamente córreos. Ya dimos un ejemplo, el colágeno. En cuanto a las globulares, son esféricas, compactas, normalmente hidrosolubles y con dobleces de larga cadena polipeptídica. Tenemos dentro de este grupo ejemplos como las enzimas, la inmunoglobulina y la hemoglobina. En cuanto a su composición, puede ser simple como la albúmina, que solo contempla las moléculas, son monómeros, los aminoácidos. En cambio, que las conjugadas, como su nombre lo indica, contemplan, aparte de los aminoácidos, otras moléculas de otra naturaleza química, por ejemplo las glucoproteínas y la hemoglobina. Desde el punto de vista estructural es importante conocer, y los científicos de esta ciencia reconocen 4 niveles estructurales que van desde un nivel primario, que es la secuencia de aminoácidos y la estructura polipeptídica, obviamente, la estructura secundaria, que es el plegamiento de péptidos, la estructura terciaria, que es una estructura conformacional ya de las proteínas, y por último una estructura cuaternaria que consiste en más de una cadena polipeptídica. En las imágenes tenemos varios ejemplos de estos niveles estructurales de las proteínas que vamos a conocer. Seguidamente, entonces tenemos la estructura primaria. Esta es importante, en esta estructura es importante conocer las secuencias de aminoácidos por los siguientes aspectos. 1. Es esencial para averiguar su mecanismo de acción. 2. Determina su estructura tridimensional. Y 3. Forma parte importante de la patología molecular. Y por último, revela mucho sobre su historia evolutiva. En la primera parte nos mencionamos, cuando hablamos de los polipéptidos, que el resultado de la unión entre un aminoácido y otro aminoácido también genera unos extremos de ese naciente dipéptido o polipéptido, lo cual es el grupo amino terminal y el grupo carboxilo terminal. Esto nos indica que estamos en presencia de un polipéptido. Podemos poner un ejemplo. Cuando Frederick Sanger determinó la secuencia exacta o estudió en laboratorio y determinó lo que era la insulina, uno de los aspectos cualitativos que denotó en las pruebas bioquímicas fue el encontrar el grupo amino terminal y el grupo carboxilo terminal.
además de la secuencia exacta en que iban las unidades monoméricas, que son los aminoácidos. Además, dentro de esta estructura primaria, volviendo al tema, encontramos los puentes disulfuros y los puentes hidrógenos externos. Bien, vamos a conocer la estructura secundaria. Linus Pauling y Robert Collie propusieron para este nivel dos estructuras, la alfa hélice y la hoja plegable beta. Vamos a conocer primero la alfa hélice. La alfa hélice es una estructura de forma helicoidal que se genera por torsión uniforme de la cadena polipeptídica. Está estabilizada por puentes hidrógenos. Esta puede ser tanto ascendente como descendente. Ahí vemos en la imagen las formas que tiene esta estructura. En cuanto a la hoja plegable beta, esta es una estructura que se caracteriza por la formación de la cadena polipeptídica, que no necesariamente tiene que estar seguida, y es la confrontación de dos cadenas polipeptídicas en forma de hebra. Se estabilizan obviamente por puentes hidrógenos dentro de estas hebras. Interaccionan diferentes secciones que, como ya les mencioné, no necesariamente está seguida. Esta estructura beta empieza a aumentar la complejidad de la naciente macromolécula llamada proteína. También es importante decir que los grupos del grupo químico amina empiezan a reaccionar entre sí para situarse de manera adyacente. Entonces, entre la estructura secundaria vemos o tenemos como ejemplo dos imágenes de dos superhélices alfa hélices dextrogiras enrolladas. Fíjense la secuencia en que va. Recuerde que dextrogiro nos determina que va en el sentido de la aguja del reloj. Estas interacciones débiles que hay dentro de esta estructura podemos mencionar a las fuerzas Van der Waals y los enlaces iónicos, como ejemplo la alfa queratina y la lana. Estructura terciaria. La estructura terciaria corresponde ya al plegamiento tridimensional de la proteína, que se empieza a plegar entre sí y tiende de esta forma a crear una estructura o a tener una proteína o una futura proteína de manera globular. En su mantención participan cadenas laterales de los aminoácidos. En las imágenes tenemos ejemplos de la estructura terciaria de una proteína como es la mioglobina, que es la proteína que transporta oxígeno a los músculos. Fíjense, aparte del nivel estructural que estamos hablando, este contempla un grupo no proteico que es el hemo y se le denomina entonces grupo protéstico. Estas interacciones que vamos a repasar, que ayuda a conformar lo que son las proteínas a nivel estructural, vamos a repasar y a visualizar bien lo que son los puentes hidrógenos. Recuerden que estamos hablando de cadenas polipeptídicas. Otras interacciones como las hidrofóbicas, como son las Van der Waals, las fuerzas de Van der Waals y los enlaces iónicos. Todo esto contribuye a conformar lo que es la estructura compleja terciaria de las proteínas. El nivel cuaternario. Esta corresponde ya a la asociación de las cadenas polipeptídicas en forma de subunidades. Recordemos que cuando hablamos del proceso de polimerización vimos una etapa intermedia que es las subunidades de las moléculas complejas. Cuando en nivel cuaternario observamos ya subunidades denominadas dímeros, por cuando ya hablamos de dos subunidades de cadena polipeptídicas idénticas y se mantienen obviamente por enlaces internos de los radicales de la cadena laterales de los aminoácidos.
tenemos el ejemplo de la hemoglobina humana, que es un tetrámero porque posee 2 cadenas polipeptídicas alfa y 2 cadenas polipeptídicas beta, denominadas así para diferenciarla dentro de la estructura. Ahora nos corresponde hablar de lo que son los niveles estructurales de nos corresponde hablar de lo que son las funciones de las proteínas. Aquellas proteínas como el colágeno y la elastina que dan soporte mecánicos a las células, que forman parte de los tejidos, las podemos conocer como proteínas estructurales. Los anticuerpos y las inmunoglobulinas son proteínas específicas producidas por los linfocitos para proporcionar defensa al organismo ante cuerpos extraños. Podemos decir entonces que son proteínas inmunológicas o de defensa. La hemoglobina, que transporta oxígeno, y la bomba sodio-potasio, que transporta iones, es un ejemplo de proteínas de movimiento. La irritabilidad de las células musculares y nerviosas depende de proteínas también, y las hormonas proteicas modifican la actividad de un órgano. Entonces ahí podemos hablar entonces de proteínas de generación y transmisión de señales. Y por último, la interacción de las proteínas como la actina y la miosina en el citoesqueleto produce movimiento y contracción muscular. Entonces podemos hablar de proteínas también del movimiento. Entonces fíjense la diversidad de funciones que tienen las proteínas dentro de las células y dentro del organismo. De ahí su importancia, su estudio, su determinación. Bien, entonces en resumen podemos decir que las proteínas poseen una enorme cantidad de funciones en los seres vivos. Se clasifican de acuerdo a su forma y composición. Los bioquímicos diferencian 4 niveles estructurales de las proteínas. En cuanto a los casos médicos, podemos mencionar la drepanocitosis. Esta es producida por una hemoglobina mutante. Como mencionamos hace rato, la hemoglobina humana está formada por tetrámeros, es decir, por 2 cadenas alfa idénticas y 2 cadenas beta idénticas. La drepanocitosis es consecuencia de una sustitución de un aminoácido, el glutamato, por valina en la cadena beta de la hemoglobina humana. La hemoglobina que sufre esta modificación es llamada hemoglobina mutante. ¿Cuál es su diagnóstico? A través de la visualización y de los eritrocitos en la sangre, que pasan a tener una forma de oso, dándole a la hemoglobina mutante la incapacidad de unir el oxígeno y por supuesto no es transportado de buena manera. En los síntomas tiene dolores agudos, y las personas o los individuos que tienen esta enfermedad raramente pasa en la etapa de niñez y por ende ocurre muerte temprana. Bien, entonces en la siguiente parte vamos a hablar sobre las proteínas especializadas, que son las enzimas. Nos vemos en el tercer video.